Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y las españolas, y el presidente del partido País Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a presentar al pueblo el estudio, simulación y tanteo y balance de situación a 31 de diciembre del año 2024 de las cuentas aproximadas en deudas públicas internas pendientes de pago a los pensionistas y que tiene que pagar el pueblo de todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos, familiares y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y todos los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores productivos, de la clase humilde y honrada, que crea el 95% del empleo y de donde nace y se crea el dinero real de toda la economía de todos los españoles e hijos, y el dinero de todas las instituciones públicas. Vamos a calcular primero los pagos pendientes en pensiones a ciudadanos españoles que ya están jubilados en el año 2025, pero el cierre de la cuenta es a 31 de diciembre de 2024, porque no tenemos datos públicos para hacer un balance ahora. Vale, deudas públicas internas pendientes de pago a los pensionistas ya jubilados según los gastos públicos en pensiones. En el año 2024 se pagó unos 200.000 millones de euros para unos 10 millones de pensionistas, incluyendo a los funcionarios de las clases pasivas, según los datos de Seguridad Social y la razón, teniendo en cuenta que la Seguridad Social ha recaudado la Tesorería en el año 2024 unos 165.574.000 millones de euros de pago a la Seguridad Social correspondiente a las pensiones, de los cuales 200.000 millones de euros menos 165.574.000 millones de euros recaudados a través de los emprendedores, igual 34.426.000 millones de euros que han tenido que pagar con aportaciones a las deudas públicas, exteriores e intereses a 100 años. Multiplicado por el 3% más 1 del principal, como mínimo, en el mejor de los casos, y siempre que nos suman los intereses del mercado, por encima del 3% a interés simple. Por lo tanto, en la actualidad, 34.426.000 millones por el 3%, por 100 años, igual, nos da un importe de 103.278.000 millones de euros, más 34.426.000 millones de euros del capital principal de la deuda, igual, la suma de las dos, 136.704.000 millones de euros. Más 165.574.000 millones de euros al año recaudado a través de los emprendedores, nos da un total al año de 268.852.000 millones de euros, coste total aproximado del pago de las pensiones en el año 2024. Por lo tanto, las cuentas no cuadran, diciendo al pueblo que las pensiones han costado en el año 2024 200.000 millones de euros, cuando las cuentas dicen que vamos a pagar por lo menos 268.852.000 millones de euros como mínimo, en el mejor de los casos, a 100 años. La deuda no se ha alargado ni a 200 ni a 300. Y cuando terminemos de pagar las deudas públicas e intereses, según estos cálculos, a 100 años en pensiones, de esta forma se le miente, engaña y nos roban la información al pueblo para que no proteste cuando le roban la información sobre las deudas públicas que tiene cada uno de los españoles, nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes con las previsiones a futuro. Es prácticamente imposible que no siga subiendo gravemente los intereses de las deudas públicas nuevas y acumuladas, por culpa de los problemas graves, pérdidas públicas y deudas públicas, por culpa de la inmigración ilegal, la corrupción de los políticos corruptos, ladrones y criminales y sus cómplices. Y por culpa de los peores datos en 50 años, desde 1975 a 2025, según datos públicos y datos micro y macroeconómicos, deudas públicas que tiene toda España y todos los españoles nativos e hijos, provocada a la fuerza y mintiendo, engañando y estafando al pueblo. En consecuencia, se prevé que sigan aumentando las deudas públicas improductivas, internas y externas intereses. Por lo tanto, aumentará la prima de riesgo y, en consecuencia, se prevé que suban los intereses de las deudas públicas entre el 4 y el 6% e incluso más en los próximos años, multiplicando estas deudas públicas en pensiones pendientes de pago que hemos explicado anteriormente. Vale, vamos a seguir. Vamos a calcular el IPC. Esto sería en un año, ¿vale? Para que podamos calcular la deuda a 21 años, que es la esperanza de vida de media de los pensionistas que ya están jubilados. Vale, 268.852.000 millones de euros. Ahora tenemos que sumar la subida del IPC durante 21 años sin tener en cuenta la inflación real, porque claro, esta inflación es una falsa inflación que ponen ellos, falsifican los datos públicos para subir menos el IPC. En consecuencia, provocan que bajen los salarios y pensiones todos los meses, por culpa de robar y malgastar el dinero para poder seguir robándolo, ¿vale? Sin tener en cuenta la inflación real, porque la que vamos a tener en cuenta del 3,34% es ficticia, es una IPC que han puesto ahí por debajo del real, ¿vale? Y hemos cogido esa base, bueno, para que no digan nada de que no hemos pasado en deuda, Bueno, vamos a seguir. Sin tener en cuenta la inflación real, mantener el poder adquisitivo real por encima del coste de vida real total al mes y año, durante los 21 años de esperanza de vida de media.
no se puede calcular con exactitud cuánto subirá el IPC en 21 años en España, ya que la inflación real y el coste real total al mes es un factor variable y depende de muchos factores económicos durante el año, y estos datos son orientativos. Vamos a hacer unos cálculos estimados mínimos teniendo en cuenta la subida del falso IPC en 2024, desde 2018 hasta diciembre de 2024, que no coincide y corresponde al gasto coste real de vida total mensual, desde el año 2018 a diciembre de 2024, en los últimos 7 años. Del 23,4 dividido entre 7 años, igual 7 años porque Pedro Sánchez entró a gobernar el 1 de junio de 2018 y 7 años pues hizo el 1 de junio de este año, o sea, este mes pasado. Bueno, vamos a seguir. Por lo tanto, igual 0,0334% de media por año. Vale, seguimos. Desde el año 2025, que ya este año, al 2046 de esperanza de vida, pagaremos un interés compuesto, incluyendo la suma del interés del IPC mensual al principal durante 21 años. Coste de vida del IPC durante 21 años con estas bases de intereses: 268.852.000 millones de euros por 3,34% por 21 años, da un total de 535.982.824.000 millones. Vale, menos 268.852.000 millones de euros, igual 267.130.824.000 millones de euros en intereses del falso IPC fijo al 3,34%. Estos son los datos aproximados de lo que vamos a pagar en subidas del IPC anual durante unos 21 años. De las pensiones pendientes de pago a ciudadanos ya jubilados. Esto es la fórmula. Vale. Desde el año 2025 al 2046 pagaremos coste y gasto del principal de las deudas públicas en pensiones pendientes de pago a ciudadanos ya jubilados, 268.852.000 millones de euros por 21 años, de media, igual 5.645.892.000 millones de euros del principal, más 267.130.824.000 millones de euros del IPC durante 21 años, igual 5.913.022.000 millones, 820.000 millones. Vale, coste de gasto aproximado en pago en pensiones que ya están a ciudadanos que están jubilados. Vale, sí, multiplicado por una esperanza de vida de 21 años de media y unos 10 años, 10 millones de pensionistas, hace un total de 5.913.022.820.000 millones. Vale. Esta partida la vamos a partir por 2, a ver si lo podemos explicar porque se entiende. 5.913.022.820.000 millones de euros dividido entre 2, teniendo en cuenta la esperanza de vida de media de los pensionistas actuales que ya están jubilados de los 65 a los 86 años y que van a fallecer aproximadamente de forma progresiva a lo largo de 21 años de media, según los datos de estadísticas de fallecimiento de los hombres. Tienen una esperanza de vida después de jubilarse de unos 19 años de media y las mujeres de media unos 23 años. La media entre los dos es de 21 años. Igual, pues 2.955.511.410.000 millones de euros, deuda pública aproximada en pensiones pendientes de pago a ciudadanos que ya están jubilados. Simulación del gasto orientativo y siempre por debajo del coste real, que es lo que hemos visto, de las deudas públicas pendientes de pago a los ciudadanos españoles que ya están jubilados en la actualidad en 2025. Estos datos están sobre el gasto real del IPC y teniendo en cuenta que hemos perdido unas 15 veces de poder adquisitivo desde 1975 al año 2018 y desde el año 2018 al año 2025 con muchísima más gravedad con los gobiernos de Pedro Sánchez y sus socios Podemos y Sumar, que son magníficos, son excelentes. Bueno, más que tienen títulos superiores todos, si no, madre mía, hay una banda de inútiles, incompetentes que no hemos echado, según datos públicos, que yo no quiero insultar, ¿vale? El que quiera honra porque se la gane, le habrán regalado los títulos como hacen a toda esta gentuza. Bueno, partidos, diputados y cómplices, y también tienen la culpa sus partidos, diputados, cómplices en el Congreso y el Senado, principal el Partido Popular, que votan las políticas de destrucción, tanto del gobierno central y los gobiernos de toda España, que votan sus cómplices partidos políticos en toda España. Bueno, vamos a calcular la parte proporcional de los pagos pendientes en pensiones a los trabajadores que todavía no se han jubilado. Pero como esto es un balance de situación, pues lo que vamos a hacer es calcular toda la deuda, todo el tipo de deudas que tenemos, lo vamos a explicar en este documento, pues aproximadas, porque los políticos corruptos, ladrones y criminales que tenemos, pues nos roban la información, porque esa es la mejor manera de engañar al pueblo para poder seguir robando. Vale. Por lo tanto, vamos a calcular la parte proporcional de los pagos pendientes en pensiones a los trabajadores
funcionarios y emprendedores que todavía no se han jubilado, ¿eh? Y están pagando para cuando se jubilen, desde los 16 años a los 67 años, hace unos 50 años. Parte proporcional de las deudas públicas internas en pensiones de jubilación. La simulación la vamos a realizar teniendo en cuenta que en España tenemos unos 20 millones de población activa de trabajadores aproximados españoles nativos. Por lo tanto, desde el trabajador que empieza a trabajar y empieza a pagar la seguridad social para la pensión de jubilación y el trabajador que se jubilará en las próximas semanas, bueno, ya se tiene que haber jubilado, estos datos son de 31 de diciembre de 2024, que serían unos 20 millones de trabajadores de población activa dividido entre dos, porque se jubilarán de forma progresiva, aproximadamente. Tampoco es una ciencia exacta porque no lo sabemos los que van a jubilarse, cómo está la situación. Y en función de lo que hayan cotizado y demás. Bueno, sí, no se puede calcular con exactitud cuánto será el gasto en pensiones exacto durante 21 años. En España, ya que la inflación, el coste de vida real total al mes, es un factor variable y depende de muchos factores económicos. Estos datos, por lo tanto, son orientados. Pero sí podemos hacer unos cálculos sencillos aproximados con la base de los datos públicos del año 2018 al 2025 en la actualidad en pagos en pensiones. Por lo tanto, vamos a realizar y vamos a explicar el mismo gasto, por lo tanto, vamos a aplicar el mismo gasto en pensiones pendientes de pago que hemos simulado sus datos y cálculos en la partida anterior, de pensionistas ya jubilados, al ser también de unos 10 millones de pensiones pendientes de pago. Y en condiciones muy parecidas, siendo los cálculos por debajo del gasto real. Porque estos pagos, aunque tengamos en cuenta el IPC, como es falso, pagaremos mucho más. Pero bueno, es porque necesitamos tener una base mínima para que estos cabrones, corruptos y ladrones, no sigan engañándonos y robándonos. A pagar estas pensiones desde el año 2025 en la actualidad y dentro de 21 años de forma progresiva conforme vayan cumpliendo la edad de jubilación, con un gasto público aproximado de 2.956.511.000 millones de euros, 410.000 millones de euros. Al año, simulación del gasto orientativo por debajo del coste y gasto total real de la deuda pública pendiente de pago a los ciudadanos españoles, trabajadores, funcionarios y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales que están pendientes de jubilarse. Cuando llegue su edad de jubilación, en teoría, a los 67 años, que ya estaban empezando a sacar políticas para los 72 y con previsiones que tienen de a los 74 para todo el que se jubile un año antes, pues poder descontarle pues más de un 10% de pensión para ver si cuando llega a su edad de jubilación o se ha muerto o no tienen que pagarle nada. Eso es lo que hacen estos políticos corruptos, ladrones y criminales y sus resultados. Aquí cuando terminemos de ver la deuda que tenemos, pues veremos, sacaremos sentido a algunas cosas. Y ellos lo saben perfectamente, estos datos que estamos enseñando, pero sin embargo se los roban al pueblo porque si estos datos se los enseñan al pueblo, pues claro, el pueblo se revela porque no quiere que le robe. Y entonces lo echaría de las instituciones. Vale, estos datos del gasto real en pensiones pendientes de pago están por debajo del gasto real, teniendo en cuenta que hemos perdido unas 15 veces de poder adquisitivo desde el año 1975 a 2018 y cobrando en pensiones y salario unas 15 veces menos al año bruto, que son unos 200.000 euros brutos al año acorde a la inflación, al coste de vida y a los impuestos, sin tener en cuenta la deuda pública. Y desde el año 2018 al año 2025, con muchísima más gravedad del peor gobierno corrupto, ladrón y criminal, y su presidente, el peor presidente corrupto, ladrón y criminal, estafador, que ha habido en toda España en 50 años, y yo, pues como no podemos saber años anteriores, pues vamos a decir en 50 años, pero yo creo que en muchos siglos. Bueno, por culpa de las subidas de impuestos abusivos y graves, deudas públicas improductivas, internas y externas e interés, robo del dinero público a través de la corrupción política y sus chiringuitos políticos corruptos y las pérdidas de deudas públicas por culpa de su inmigración ilegal de otros países y regalar dinero a otros países, que esta misma semana el rey de España, que es que yo no sé este tío que es lo que se piensa, que todavía puede regalar dinero a otros países. Sí, hombre. Bueno, vamos a ver si conseguimos que el pueblo lo eche a tomar por culo ya está bien. Bueno, por culpa de los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar. Bueno, esto no te los comas de vista porque estos son peores que eso han demostrado, porque muchas veces PSOE ha cometido muchos errores, tanto en inmigración como en deuda, como en el falso feminismo y toda la corrupción que tienen encima en los gobiernos, por culpa de estos dos ejemplares que son magníficos, bueno, más que son titulados, pero claro, viendo los resultados, así habrán conseguido las titulaciones, comprando a profesores y directores, pues como lo hacen todos ellos, ahí están sus resultados y sus méritos. Bueno, y sus cómplices de los gobiernos corruptos, sus partidos corruptos y sus políticas corruptos y sus cómplices corruptos en toda España, que se dedican a robar, malgastar y regalar para poder robar el dinero del pueblo. Que no lo digo yo, ni lo dice esta asociación, ni lo dice este partido, lo dicen los datos públicos. Vale.
de todos los españoles nativos y de nuestros hijos, nietos y jóvenes, como denuncian todos los datos públicos y privados, del gasto de dinero público, todos los datos micro y macroeconómicos y deudas públicas, improductivas, internas, externas e intereses, como mínimo y en el mejor de los casos durante 300 años. Qué casualidad que a los españoles nos han arruinado y endeudado gravemente con problemas gravísimos para más de 300 años y sin embargo en sus cuentas pues ellos tienen millones de euros, ¿eh? Qué casualidad, qué inteligentes son, no son tontos del todo, lo que es que son unos ladrones, estafadores, corruptos y criminales, y por las muertes, el sufrimiento y la pobreza y la deuda que provocan terroristas y asesinos, porque eso es lo que son, porque eso dicen los resultados. Pago y gasto aproximado pendiente en pensiones a ciudadanos españoles nativos, trabajadores que todavía no se han jubilado y que están trabajando y pagando sus pensiones para el futuro en la actualidad, desde los 16 años a los 67 años en edad de trabajar, a 31 del año 2024 y se jubilarán a lo largo de los años conforme vayan cumpliendo su edad de jubilación con un gasto de unos 2.956.511.000 millones de euros, 410.000 millones. 3 billones de millones de euros. Vale, pues son 2.956.911.410.000 billones más... vale. Más 2.956.511.410.000 millones. Igual 5.913.022.000 millones, 820.000 millones de euros. Dividido entre 39 millones y medio de españoles nativos, igual deuda en pensiones, 149.696,78 euros, deuda pública aproximada como mínimo, esto está a 100 años. En pensiones pendientes de pago por cada uno de todos los españoles nativos y cada uno de nuestros hijos, nietos, jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y los emprendedores, empresarios, autónomos, profesionales liberales de la clase humilde y honrada de todos los niveles y sectores de toda España. Pendientes de sumar este total, las deudas públicas en pensiones, pendientes en pensiones futuras, los inmigrantes de entrada ilegal de otros países y nacionalizados por los gobiernos y políticos corruptos, PSOE, Podemos y Sumar, Partido Popular y sus partidos y políticos cómplices en el Congreso, el Senado y toda España, que votan en contra de los intereses, economía, empleo, salarios, pensiones y el dinero que gana, cobra y tiene ahorrado el pueblo de los españoles nativos e hijos y jóvenes, como denuncian todos los datos micro y macroeconómicos, sociales y denuncian que están provocando miles y miles de millones de euros todos los meses en deudas públicas, improductivas, internas y externas e intereses de 100 a 300 años de sufrimiento, dolor y tortura. El paro, parados de larga duración, edad de trabajar, de los 16 a los 67 años, mayores de 45 años, que muchos de ellos llevan más de 18 años en paro, y subidas abusivas y graves de la edad de jubilación a los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes, con planteamientos a los 74 años por culpa de robar el empleo y el dinero público y privado a los españoles. Pendiente de restar a esta deuda pública total en pensiones, que en diciembre de 2024 ya había en el Fondo de Reserva de Pensiones una reserva de 9.376.007.000 millones. Cuando podamos calcular las deudas públicas en pensiones a inmigrantes de entrada ilegal, masiva y grave, como denuncian todos los datos micro y macroeconómicos y todas las deudas públicas. No podemos calcular un gasto aproximado en pensiones pendientes de pago a inmigrantes de entrada ilegal de otros países en España desde el año 2000, cuando Aznar los metió y aprobó la nación. Bueno, Aznar los metió con el consentimiento del PSOE. Y los metió con su burbuja económica y su burbuja inmobiliaria y toda su burbuja en corrupción de obras públicas de miles de millones de euros que se les vio la estafa que había realizado él y todos sus secuaces durante los primeros años de Zapatero. Y que Zapatero continuó. Aznar lo hizo mal, pero es que Zapatero ya lo peor no podía haberlo hecho. Porque los gobiernos y partidos de toda España se dedican a robar, censurar, manipular y falsificar los datos públicos de los inmigrantes de entrada ilegal de otros países en toda España todos los días y meses y años, para poder engañar y seguir robando a todos los españoles e hijos y jóvenes con su negocio político corrupto de billones de millones de euros robados al pueblo de España, según denuncian todos los datos públicos, deudas públicas, datos micro y macroeconómicos, parados de larga duración durante más de 18 años y con pensiones de pobreza extrema y miseria en el futuro cuando se vayan a jubilar, por culpa de robarles el empleo, los políticos corruptos, ladrones y criminales y los inmigrantes de otros países que entran ilegalmente en España y por la cara. ¿Vale? Subidas de impuestos abusivos, en consecuencia, provocan todos los meses subidas de impuestos abusivos y graves para pagar las pérdidas que provoca la inmigración ilegal de otros países y los políticos corruptos, ladrones y criminales. Más millones de problemas económicos, sociales, seguridad, laborales, competencia desleal a trabajadores y emprendedores de toda España, según datos públicos. ¿Vale? Porque a mayor